Mi compañero y yo respondimos a un caso de violencia doméstica. La casa nos mostró los asesinatos ocurriendo, una y otra vez. Era un turno tarde, de esas noches tranquilas donde la ciudad parece estar conteniendo la respiración. El tipo de noche en la que casi agradeces una llamada, solo para romper la monotonía. Entonces la radio crujió. Unidad, mi unidad, responda a un posible 10 a 16, disturbio doméstico, en descripción vaga de ruta rural. El que llama es un menor. 10 a 16, doméstico. Se me apretó el estómago. Los domésticos siempre son impredecibles, siempre una bomba de tiempo. Llamada de un menor. Peor aún. Eso usualmente significa que las cosas están muy mal si un niño es el que está pidiendo ayuda. Apreté el micrófono. Central, ¿algún detalle más sobre ese 10 a 16? La voz de la operadora respondió, un poco metálica. Negativo, mi unidad. La llamada se cortaba mucho, mucha estática. Sonaba como un chico joven. Logré obtener la dirección, pero no mucho más. Sonaba, angustiado. Mencionó algo sobre peleas, quizás un padre. 10 a 4, en camino. Mi compañero, llamémoslo J, gruñó desde el asiento del copiloto. Un niño llamando por un doméstico. Nunca es buena señal. Nel, asentí. La dirección estaba bien lejos, en las afueras de nuestra jurisdicción, bordeando el condado. Uno de esos lugares donde las casas están dispersas, tragadas por árboles y largos caminos de entrada. Tarda un rato en llegar, y el refuerzo tarda aún más. El viaje en sí se sentía raro. Cuanto más nos alejábamos de las luces de la ciudad, más oscuro se volvía el mundo. Las feroúles se convirtieron en un recuerdo. La única iluminación provenía de nuestros faros, cortando una franja a través de lo que parecía un túnel interminable de árboles. El tipo de oscuridad que te oprime. Finalmente encontramos el desvío, un camino de grava que era más baches que camino. La casa en sí estaba muy atrás, casi invisible desde la carretera. Una construcción de 2 pisos, más antigua, pero parecía habitada. Quizás un poco descuidada, juguetes esparcidos en el porche, ese tipo de cosas. Todas las ventanas estaban oscuras. Un solo coche, un sedán viejo, estaba estacionado en el camino de entrada. Un silencio inquietante se apoderó del lugar. Tranquilo, murmuró J, y no pude estar en desacuerdo. Demasiado tranquilo. Aparcamos un poco más atrás, apagamos el motor. El silencio era casi absoluto, solo roto por el crujido de la grava bajo nuestras botas al acercarnos. Hice un barrido visual rápido. No había señales obvias de entrada forzada, ni sonidos desde adentro. La casa solo parecía quieta, expectante. «Policía, ¿hay alguien en casa?», grité, golpeando con firmeza la puerta principal. La madera se sentía sólida. Nada. Solo ese silencio pesado. J probó el timbre. Un débil timbre estándar resonó desde algún lugar profundo en el interior, luego murió, aún sin respuesta. «Bien», dije, manteniendo la voz baja. «Revisaré las ventanas de este lado. Tú ve por la parte trasera, a ver si puedes ver algo». «Entendido». J se movió alrededor de la casa. Fui de ventana en la parte delantera y un lado. Todas estaban oscuras, cortinas corridas en la mayoría. Junté las manos alrededor de mis ojos, tratando de mirar a través de una abertura en una, pero era como mirar al vacío. El haz de mi linterna solo fue tragado por la oscuridad. Un cosquilleo de inquietud comenzó a subir por mi columna vertebral. Esto no era solo una casa tranquila, se sentía mal. Entonces sucedió. Un destello repentino y brillante desde una ventana de arriba, casi cegador, seguido instantáneamente por el inconfundible, retumbante crack de un disparo, ahogado, pero definitivamente un disparo desde adentro. Mi corazón martilló. J regresó corriendo por la esquina, con los ojos muy abiertos. «¿Escuchaste eso?». «Disparo, arriba», grité, ya moviéndome hacia la puerta principal. «Central, disparos en la ubicación, descripción vaga de ruta rural, estamos entrando». No había tiempo para formalidades ahora. Pateé la puerta con fuerza, justo cerca de la cerradura. Se estremeció, luego se dio con un crujido astillado, volando hacia adentro y golpeando contra una pared interior. «Policía, muéstrense», grité en la oscuridad, mi arma desenfundada, el haz de la linterna cortando un camino nervioso por delante. J estaba justo a mi lado, haciendo lo mismo. El interior de la casa estaba completamente oscuro, más oscuro que afuera, si eso fuera posible. Un olor cerrado, sofocante nos golpeó, aire viciado, un toque de comida vieja, y algo más, algo metálico, casi como cobre, tenue pero presente. El aire era pesado, frío.
más frío de lo que debería haber sido. Policía, si están aquí, háganse ver. La voz de J resonó de manera inquietante. Nos movimos lentamente, metódicamente. Limpieza de habitación estándar, para lo que estamos entrenados. Linternas lanzándose a las esquinas, armas listas. El silencio volvió, espeso y opresivo, solo roto por nuestra propia respiración y el roce ocasional de nuestras botas en el piso de madera. Cualquiera que haya disparado ese tiro, salga lentamente con las manos en alto, ordené, con la voz tensa. Aún nada. Era como si estuviéramos gritando al vacío. Despejamos la pequeña entrada, nos movimos hacia lo que parecía una sala de estar. Los muebles eran normales, sí un poco desordenados. Un televisor, un sofá, juguetes de niños esparcidos por el suelo. Parecía que una familia vivía aquí, una familia que de repente se detuvo. Entonces, un destello de movimiento en la periferia de las de mi linterna, en el extremo lejano de un pasillo que conducía más adentro de la casa. Quieto, policía. Una figura pequeña, un niño, cruzando el pasillo a toda velocidad. Parecía un chico, tal vez de 10 o 12 años. Estaba corriendo, desesperación en sus movimientos, su pequeña cara un borrón pálido en la fracción de segundo que lo vi. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, antes de que pudiera gritar otra orden, otra figura salió de una puerta justo más allá de donde el niño había corrido, más alto, mayor, sosteniendo algo largo, una escopeta. Mi sangre se heló. Todo sucedió en una fracción de segundo. El chico mayor, adolescente, tal vez, levantó la escopeta. Otro destello cegador, otro rugido ensordecedor que pareció succionar todo el aire del pasillo. El niño pequeño se derrumbó. Simplemente, cayó, como una marioneta con las cuerdas cortadas. No, grité, crudo, instintivo. J y yo abrimos fuego. Nuestras armas de servicio ladraron, los destellos de la boca iluminaron momentáneamente la horrible escena. Vaciamos la mitad de nuestros cargadores contra la figura con la escopeta. Nuestras balas, lo asterisco atravesaron asterisco. Las vi las balas pasar a través de su forma como si estuviera hecho de humo, impactando contra la pared detrás de él con golpes sordos. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí, la escopeta aún humeando. Entonces, giró la cabeza, lentamente, y nos miró directamente. No pude ver su rostro claramente en los haces de linterna cambiantes, pero sentí su mirada, fría, vacía. Levantó la escopeta de nuevo, la apuntó hacia nosotros. J y yo nos preparamos, instintivamente nos encogimos, esperando el impacto, el dolor. Disparó, el destello, el rugido, nada. Todavía estábamos de pie, intactos. La adrenalina corría por mis venas, caliente y enfermiza. Me zumbaban los oídos. Y entonces, se había ido. El chico mayor, la escopeta, desaparecieron. Simplemente, ya no estaba allí. Moví mi linterna salvajemente. El pasillo estaba vacío. J estaba haciendo lo mismo, su respiración entrecortada. ¿Qué diablos fue eso? Tartamudeó. Mi linterna encontró el lugar donde el chico más joven había caído. También se había ido, sin cuerpo, sin sangre, nada. Solo las tablas del suelo limpias y las picaduras en la pared donde nuestras balas habían impactado. Mi mente estaba dando vueltas. Alucinación, histeria colectiva, pero ambos lo vimos. Ambos disparamos nuestras armas. El olor a pólvora de asterisco nuestras asterisco armas era denso en el aire, mezclándose con ese tenue olor fantasma. ¿Acaso imaginamos eso? Pregunté, mi voz apenas un susurro. De ninguna manera, dijo J, con la voz ronca. De ninguna maldita manera. Lo vi, le disparé. Nos quedamos allí por un largo momento, el silencio presionando de nuevo, ahora salpicado de un miedo helado e innombrable. Esto no era un doméstico. Esto no era nada para lo que hubiéramos entrenado. Necesitamos despejar el resto de la casa, dije, tratando de inyectar algo de normalidad, algo de procedimiento en la situación. Pero me temblaban las manos. Revisa arriba. De ahí vino el primer disparo. J sintió, luciendo pálido pero resuelto. De acuerdo. Nos dirigimos hacia las escaleras, cada crujido de la vieja madera bajo nuestras botas sonando como un disparo en el silencio opresivo. El olor a aire viciado era más fuerte aquí arriba. Cada paso se sentía como si estuviéramos descendiendo más en una pesadilla, no subiendo. El rellano de arriba era pequeño, que conducía a algunas puertas cerradas. Revisamos la primera, un dormitorio infantil, ropa tirada por ahí, carteles en la pared, vacío. La segunda, un baño, toallas en el suelo, igualmente silencioso. El frío en el aire pareció intensificarse. La última puerta al final del pasillo.
Estaba ligeramente entreabierta. La empujé lentamente con el cañón de mi arma, J cubriéndome. El haz de mi linterna penetró en la oscuridad. Un dormitorio. Una cama grande en el centro, sin hacer. Y en la cama, dos formas. Contornos vagos bajo un edredón arrugado. Cuando mi luz los golpeó, la escena se repitió. El chico mayor estaba allí de nuevo, de pie junto a la cama, escopeta en mano. Parecía más joven, de alguna manera, su rostro contorsionado en algo que no era exactamente rabia, no era exactamente dolor, más como una terrible y hueca resolución. Levantó la escopeta, la apuntó a las figuras en la cama. No, grité, aunque una parte de mí sabía que era inútil. Disparó, una vez, dos veces. Los destellos iluminaron la habitación, los rugidos ensordecedores. Las figuras en la cama no se movieron. Luego se giró, ese mismo giro lento y deliberado, y nos vio, de pie en la puerta. No había sorpresa en su rostro, solo esa misma frialdad vacía. Levantó la escopeta hacia nosotros de nuevo. Disparó. De nuevo, el destello, el rugido. De nuevo, nada nos golpeó. Y luego, como antes, parpadeó y desapareció. Las figuras en la cama se fueron. La habitación estaba vacía, sin cuerpos, sin sangre, sin casquillos gastados. Solo el olor persistente a pólvora fantasma y el peso asfixiante de lo que acabábamos de presenciar. 2 veces. Esto era locura, pura y absoluta locura. De acuerdo, dijo J, con la voz tensa, oficialmente estoy perdiendo la cabeza. Yo también, logré decir. Intentemos con la central de nuevo. Busqué mi radio a tientas. Central, unidad, mi unidad, me copia. Estática, estática densa e impenetrable, como la llamada que nos había traído aquí. J probó la suya. Mismo resultado. Las comunicaciones están caídas, completamente bloqueadas. Estábamos solos en esta casa, totalmente solos con lo que fuera esto. Buscamos este lugar de arriba a abajo, dije, con la voz más dura de lo que me sentía. Cada centímetro. Tiene que haber una explicación. Lo hicimos. Pasamos por todas las habitaciones, todos los armarios, el pequeño ático, el sótano sin terminar. Nada. Sin cuerpos, sin manchas de sangre fresca, sin armas, sin signos de lucha más allá de lo que vimos suceder. La casa era solo una casa habitada recientemente donde algo terrible había ocurrido claramente, pero toda la evidencia física de las víctimas y el perpetrador había desaparecido, dejando solo estos ecos imposibles. Era como si la casa fuera un escenario, y nos hubiéramos topado con una actuación de alguna obra horrible e interminable. Agotados, frustrados y profundamente inquietos, terminamos de vuelta en ese dormitorio de arriba. J caminó hacia la ventana, la que donde habíamos visto el destello inicial. Miró hacia el patio trasero iluminado por la luna. La luna estaba alta ahora, proyectando largas y espeluznantes sombras. Estuvo callado durante mucho tiempo. Luego, oye, ven a ver esto. Me uní a él. El patio trasero era en su mayoría hierba, un poco crecida alrededor de los bordes, un columpio de pie lúgubremente a un lado, pero bajo la pálida luz de la luna, podías verlos. Parchis rectangulares en la tierra, ligeramente hundidos, donde la hierba estaba alterada, más oscura. Eran tenues, fáciles de pasar por alto a la luz del día, o desde el nivel del suelo, pero desde aquí arriba, con el ángulo de la luz de la luna. ¿Qué son esos?, preguntó J, pero creo que ambos lo sabíamos. Se me revolvió el estómago. Había estado en el patio trasero antes. No había mencionado haber visto nada como esto entonces. El ángulo, la luz, todo importaba. Salgamos, dije. Intenta las comunicaciones de nuevo desde allí. Prácticamente corrimos fuera de esa casa. El aire fresco de la noche, aunque hacía frío, se sintió como una bendición después de la atmósfera viciada y cargada del interior. Mi radio cobró vida en el momento en que despejamos el porche. Mi unidad, central, ¿cuál es su estado? Hemos estado intentando contactarlos. El alivio me inundó, tan potente que casi me dobló las rodillas. Central, unidad, mi unidad. Estamos fuera de la residencia. Necesitamos refuerzos. ICSI. Y, tal vez un cura, no sé. ¿Cuál es la situación? Mi unidad. Respiré hondo. Central, tenemos lo que parecen ser tumbas. En el patio trasero, múltiples. El silencio al otro lado fue revelador. Luego, 10-4, mi unidad. Los refuerzos y las unidades relevantes están en camino. ETA 20 minutos.
Esperamos, con las linternas apuntando a esos parchis en el patio trasero, la casa que se cernía oscura y silenciosa detrás de nosotros. Parecía que nos estaba observando. Cuando los refuerzos finalmente llegaron, junto con los detectives y la furgoneta de CSI, fue como una presa que estalla. La pura normalidad de otros oficiales, del procedimiento, fue un salvavidas. Dimos nuestras declaraciones preliminares, tratando de dar sentido a lo que habíamos visto, dejando de lado las partes imposibles por ahora. Nadie nos creería, todavía no. El equipo de CSI se puso a trabajar en los parchis. Las palas mordieron la tierra blanda, no tardaron mucho, los encontraron. 3 cuerpos, 2 adultos, un hombre y una mujer, en una tumba poco profunda, consistente con lo que habíamos visto en el dormitorio de arriba. La descomposición sugirió que habían estado allí como máximo unos días. En una tumba separada, aún más superficial, encontraron al chico más joven. Él también parecía haber estado allí solo un par de días. Los cuerpos fueron embolsados y transportados a la morgue. El forense no daría ninguna preliminar en el lugar más allá de confirmar que estaban fallecidos y el estado de descomposición. Tendríamos que esperar la autopsia oficial para conocer las causas de la muerte. La casa fue procesada. Encontraron nuestros casquillos gastados, los agujeros de bala en la pared del pasillo, pero nada más. Ninguna otra arma, ninguna otra vaina, ninguna sangre que no fuera la nuestra. J se había cortado la mano con el marco de la puerta rota, y el hermano mayor, el Taira D, no había rastro de él, ni en la casa, ni en ninguna de las tumbas. Simplemente, se había ido, como si hubiera salido de la escena una vez que su parte en la repetición había terminado. Días después, llegó el informe completo del forense. Los padres habían muerto por heridas de escopeta, múltiples, ejecutados. El chico era diferente. Tenía heridas, un disparo de escopeta lo hirió gravemente, pero la causa oficial de la muerte, asfixia por sofocación. Tierra encontrada en lo profundo de sus pulmones. Había sido enterrado vivo, herido pero aún respirando. Mi sangre se convirtió en hielo de nuevo, más fría esta vez. La llamada llena de estática. El menor angustiado. Había llamado desde debajo de la tierra. Había estado pidiendo ayuda mientras se moría, mientras la tierra se le echaba encima. Y la casa nos lo había mostrado. Había repetido la tragedia. Sus últimos momentos, el asesinato de su familia. Nunca encontramos al hermano mayor. El caso quedó sin resolver, otra aniquilación familiar sin resolver, con un giro sobrenatural que ningún informe oficial contendría jamás. J y yo, hablamos de ello, solo una vez, unas semanas después. Estuvimos de acuerdo en que vimos lo que vimos. Acordamos no hablar de ello con nadie más de la fuerza. Pensarían que estábamos locos. Quizás lo estábamos, pero sé que esa casa todavía está ahí fuera. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando la radio está en silencio, casi puedo escuchar esa estática. Y la voz de un niño pequeño, gritando desde la oscuridad. Ya no duermo mucho.